Entonces, hasta este punto nosotros hemos estado discutiendo básicamente el movimiento de un sistema que tiene dos osciladores acoplados. Y el sistema bueno, que hasta ahora más hemos descrito, en el que más nos hemos interesado sobre todo, es en el sistema de dos péndulos acoplados por un resorte. Este es como el sistema más estudiado y es como el más gráfico, ¿no? Como el más fácil de visualizar. Entonces, este es nuestro sistema, aunque lo que digamos para este sistema en general es válido para cualquier otro sistema de dos osciladores acoplados en el vacío. Ya vimos que era exactamente lo mismo si teníamos dos bloques unidos por tres resortes o dos circuitos LC acoplados por un condensador o bueno, dos masas unidas por cuerdas. Todos estos sistemas de dos osciladores acoplados se comportan de manera totalmente análoga y bueno, encontramos las ecuaciones de movimiento, una ecuación de movimiento para cada grado de libertad. Aquí hay dos masas, entonces hay dos grados de libertad a los que hay que describirle su movimiento. Esas ecuaciones estaban acopladas, pero nosotros las desacoplamos con dos métodos diferentes, ¿no? Primero usamos un método algebraico, donde hacíamos cierta redefinición de las coordenadas, pasábamos de las coordenadas usuales que están aquí a las coordenadas normales, de tal forma que definimos coordenadas normales como las coordenadas que desacoplan el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, las coordenadas usuales son estas que dan la posición de cada una de las masas con respecto a las posiciones de equilibrio. Mientras que las coordenadas normales son una combinación de estas dos coordenadas usuales y básicamente describían el movimiento global del sistema. Entonces, siempre recuerden uno de los modos de oscilación que era donde este sistema de dos osciladores acoplados por el resorte oscilaba en conjunto globalmente, ambos con la misma frecuencia, ambos osciladores, y con la misma amplitud. Este caso es equivalente a considerar que el resorte está en su posición de equilibrio, que no está elongado, ¿cierto? Y era uno de los modos de oscilación, lo que me permite pensar que las coordenadas normales me están describiendo el movimiento global del sistema, mientras que las coordenadas usuales describen el movimiento de cada grado de libertad por separado. Yo les comentaba que en mecánica clásica se trabaja con las coordenadas usuales, las que describen cada grado de libertad, mientras que en mecánica cuántica el enfoque es diferente, se trabaja es con las coordenadas normales. Entonces, ambas representaciones son totalmente equivalentes, pero dependiendo de la teoría es más útil usar una cosa que otra. Entonces, en la cuántica, las coordenadas normales de los modos normales de oscilación. En la mecánica clásica es más útil describir cada uno de los grados de libertad por separado. Y bueno, ese es en resumen lo que hemos hecho. Yo también les mostré un método que permite generalizar este tipo de sistemas a un conjunto no solo de dos partículas, sino de n partículas, n osciladores acoplados, que era precisamente el método del determinante secular, que es un método matricial que por lo general permite hacer una generalización de los resultados, ¿no? Entonces uno ya sabe que convierte el sistema de ecuaciones diferenciales y sus ecuaciones características a un sistema matricial, ¿no? A una ecuación matricial, y esa ecuación matricial va a tener la dimensión igual al número de grados de libertad. Entonces, si tenemos n osciladores acoplados, nos va a aparecer una matriz n por n. Y del determinante de esa matriz uno obtiene las frecuencias de los modos normales de oscilación y luego va y encuentra las amplitudes, ¿no? Las relaciones entre las amplitudes. ¿Sí? Un método general donde yo además les escribí la solución más general, pero ahorita retomamos eso. Ahorita retomamos eso. Ahora hay que decir algo acerca de la conservación de la energía. Hay que decir algo acerca de la conservación de la energía porque, bueno, ustedes saben que no, hay dos representaciones totalmente equivalentes en mecánica clásica. Una cosa es usar las leyes físicas, las leyes de Newton en este caso, y encontrar ecuaciones de movimiento. Esa es una manera de proceder y uno así encuentra la solución al sistema físico y describe cómo se están moviendo las partículas, etc. Esa es una manera de proceder a partir de las leyes físicas. Pero otra manera es usando la conservación de la energía. Con la conservación de la energía deberíamos llegar a resultados totalmente análogos
a los que encontramos usando las leyes de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, como habíamos visto en el primer corte. Básicamente, si uno deriva con respecto al tiempo la conservación de la energía, obtiene la ecuación de movimiento que viene de la segunda ley de Newton. Y viceversa. Y viceversa, si uno coge la segunda ley de Newton, que es la ecuación de movimiento, la ecuación diferencial a la que uno llega, y la integra, obtiene la conservación de la energía. Entonces aquí hay que decir un poquito acerca de la energía, hay que hablar un poquito acerca de la energía. Y bueno, miramos entonces cómo es la energía total del sistema. La energía total del sistema de dos masas acopladas por un resorte, en este caso, se puede expresar en términos de las coordenadas, ¿no? Se puede expresar en términos de las coordenadas x1 y x2. Y bueno, lo escribimos acá. Energía total del sistema para dos masas acopladas por un resorte, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. ¿Cómo quedaría esta energía? La energía, pues la llamamos E. Energía E, ¿no? Esa energía va a ser lo siguiente. Primero, va a ser la energía asociada, la energía mecánica asociada al primer grado de libertad, ¿cierto? Que vamos a escribir de la siguiente forma. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad la vamos a escribir así. ¿Cómo lo ponemos? X punto sub 1 al cuadrado. Entonces miren que aquí hay un X punto. Digamos, esto se ve más claro siempre en el PDF, ¿no? Que en este programita. Pero en principio acá está el punto, ¿no? Un medio de la masa por X punto al cuadrado. Esa sería primero la energía cinética de la masa de la izquierda que nosotros etiquetamos con un 1, ¿no? La etiqueta, es la masa 1. Y entonces la energía cinética es siempre la misma, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad de la partícula 1. Ese sería el primer caso, ¿no? Más la energía potencial de la primera partícula. Entonces ustedes ponen masa por omega sub 0 al cuadrado por x1 al cuadrado. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿esto qué es? Esto no es más que la distancia que se estiró el resorte hacia la derecha, ¿no? Para el caso de el primer grado de libertad, ¿no? Entonces miren que esta es la energía potencial asociada al sistema masa-resorte. En el caso de la masa 1, la masa comprime o estira al resorte una distancia x1. Independientemente, ¿no?, de lo que haga la masa 2. La masa 2 la puede estirar o comprimir a otra distancia x2 y la elongación total del resorte pues va a ser x2 menos x1, ¿no? Pero la primera masa lo que hace es comprimir o estirar el resorte a una distancia x1. Por lo que la energía potencial, ustedes saben que es un medio de k por x al cuadrado, ¿no? Pero en vez de poner k, yo lo pongo aquí en general. Masa por omega sub 0 cuadrado. Recuerden que omega sub 0 cuadrado aquí es k sobre m. No es k sobre m en realidad. Nosotros lo pusimos como g sobre l, ¿no? G sobre L. No, omega sub 0 cuadrado aquí es G sobre L. Entonces este término es más bien la energía potencial asociada a simplemente el hecho de que el péndulo está oscilando con una cierta altura h, ¿no? Entonces esta no es la energía potencial porque lo puse con esta frecuencia, ¿no? Esta no es la energía potencial debido al resorte. Esta la voy a poner aparte. Porque vendría con omega c al cuadrado, ¿no? Nosotros habíamos definido, me toca escribirlo aquí porque si no los confundo. Recordemos que las definiciones fueron estas, ¿no? En este caso, omega sub 0 al cuadrado igual a g sobre L, siendo L la longitud del péndulo, ¿no? Y g la gravedad.
y habíamos definido otra frecuencia omega sub c al cuadrado. Esta sí era K sobre M, ¿no? K sobre M. Entonces, no, el término debido al resorte lo vamos a poner en otro lado. Entonces, más bien, de todas formas, ambos tienen la misma estructura, ¿no? Recuerden que yo cuando les di energía potencial, yo llegué a una fórmula que era de este tipo, donde ponía aquí la variable dinámica. ¿Se acuerdan o no? Y dije, las energías potenciales se pueden escribir así. Un medio de la masa por la frecuencia al cuadrado por la variable dinámica al cuadrado, independiente, bueno, del sistema físico. Para el péndulo simple, cuando no estaba unido a un resorte, el péndulo solo, ustedes simplemente reemplazaban omega sub 0 cuadrado por g sobre L y aquí ponían x, ¿no? Por ejemplo. Recuerden que en el límite de pequeñas oscilaciones, x es igual a L por el ángulo y bueno, de ahí sale el resultado, ¿no? Esto también fue uno de los problemas que yo puse en el taller y bueno, también en el parcial, no recuerdo si se los puse a hacer, bueno, estaba en el taller también, ¿no? Entonces, la energía potencial asociada al péndulo simple debido a la altura a la que se encuentra esta masa, ¿no? Entonces, esta masa está oscilando, ustedes pueden poner por aquí la posición de equilibrio, donde quieran, la ponen por acá, por ejemplo, y con respecto a esta posición de equilibrio, ustedes encuentran una altura Y, y Y va cambiando con el tiempo. Uno en el límite de pequeñas oscilaciones puede escribir Y en términos de X, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta formulita que está aquí, esta fórmula que está acá, también la podrían escribir, aunque esto se los dejo como una nota, un medio de M por omega sub 0 al cuadrado por X al cuadrado, también lo pueden escribir como masa por gravedad por Y. Y entonces recuerdan que este omega sub 0 cuadrado es G sobre L. Y lo que hacen es escribir esto de la siguiente forma. Escriben esto que está aquí como x al cuadrado sobre 2L y quitan acá la L y quitan acá el 1/2. Y entonces se dan cuenta que Y vale x cuadrado sobre 2L. ¿Por qué? Ese era uno de los problemas del taller. En el límite de pequeñas oscilaciones, uno encuentra que Y es igual a x al cuadrado sobre 2L y solamente hay que usar el teorema de Pitágoras, en fin. Ponerse a mirar aquí este triangulito acá. Esto es X, Y, ¿esto qué será? ¿Cierto? Y entonces uno llega a este resultado, que Y es igual a X cuadrado sobre 2L en el límite de pequeñas oscilaciones. Eso es una manera de verlo. Otra manera fue como yo lo hice en clase de manera totalmente general. Recuerdan que yo cogí la ecuación de movimiento, la integré y encontré una expresión general de este tipo y nos identificamos que esta era la energía cinética y que el otro término correspondía a la energía potencial. Entonces uno no se pone a hacer, bueno, este método geométrico, este procedimiento geométrico, sino que usa la fórmula obtenida de la integral de la ecuación de movimiento. Este es el término de la energía potencial. Un medio de la masa por la frecuencia al cuadrado por la variable dinámica al cuadrado. En este caso, si consideramos que tenemos el péndulo solo, sin el resorte, entonces aquí omega sub 0 cuadrado vale G sobre L. G sobre L. Y la variable dinámica en el límite de pequeñas oscilaciones es X, ¿no? Recuerdan que X es proporcional al ángulo, entonces para que tenga las unidades adecuadas, aquí tiene que aparecer X1, donde X1 es esta distancia, ¿no? Con respecto a esta vertical que es la posición de equilibrio. ¿Listo? Entonces no hay nada realmente raro aquí. Esto simplemente era uno de los problemas del taller. Esto si no lo han verificado, alguna vez pónganse a verificar las razones geométricas de por qué esta Y da X cuadrado sobre L, sobre 2L en el límite de pequeñas oscilaciones, ¿no? Para que se den cuenta por qué esta expresión también es la energía potencial para el caso de un péndulo simple donde uno usualmente diría que la energía potencial es masa por gravedad por altura, ¿no? Se puede reescribir así, masa por gravedad por x cuadrado sobre 2L, o lo que es lo mismo, un medio de la masa por la frecuencia natural al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Son la misma cosa, la misma cosa. Entonces, esto se los dejo aquí como una nota aparte. ¿Cómo lo escribo? Acá, nota.
para que lo tengan presente. Ahora, entonces, este segundo término que yo escribí aquí es la energía potencial debido a la gravedad, es decir, a la altura con respecto a un cierto origen. El origen es el punto más bajo por donde pasa el péndulo, ¿no? Entonces, este péndulo está oscilando y pasa por un punto mínimo. Aquí elegimos el origen, ¿no? Justo acá. Pero lo ponemos del mismo colorcito que está la base. Acá. Entonces él pasa por este punto, ¿no? Y está oscilando así. Justo desde ahí, ¿no? La energía potencial está calculada con respecto a el punto más bajo por el que pasa este péndulo simple. Ahora, el segundo grado de libertad tiene una expresión totalmente análoga. Entonces, cogemos esto que está acá. Para la segunda masa, entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad de la segunda masa, que sería x2 punto al cuadrado. Y la energía potencial es otra vez esta expresión, ¿no? Un medio de la masa por la frecuencia natural al cuadrado por x2 al cuadrado, ¿no? Entonces, miren la importancia de haber obtenido esta expresión general, ¿no? Esto no se hace usualmente en libros como Serway, y entonces a la hora de ir a generalizar, no es posible hacerlo porque como nunca se explicó esto, y por esa razón ustedes en Serway no encuentran osciladores acoplados, ¿no? Porque pues hay cosas que ya no se pueden explicar si no se hacen bien desde el principio. Entonces, aquí las expresiones son exactamente las mismas, solo que con la etiqueta 2, porque ahora estamos mirando la partícula 2, que es la que está a la derecha. Y entonces ahora sí pongo el término potencial que me hace falta, que es debido a la elongación del resorte. Entonces el resorte tiene una constante K. Sí, Omar. Profe, ahí el X2 no sería igual al X1, profe, en cuanto a la distancia de su punto. Pero en este caso de este modo normal de oscilación, sí, ¿cierto? Entonces, pero recuerde que en general el sistema oscila como quiere, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, recuerde las figuras de Lissajous, esto oscila como quiera, ¿no? Entonces, esta expresión es para la energía en general, ¿no? Ya después, digamos, si uno quiere ver cómo queda la energía en un modo oscilación, ahí se da cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un modo oscilación es evidente, pero ¿qué pasa en un modo oscilación? En este modo oscilación. Digamos, de todas formas lo pensaba discutir. Entonces simplemente piénsenlo un poquito y ya lo discutimos. Aquí uno tendría un medio de K por X al cuadrado, donde ahora sí esta es la energía debido al resorte y tiene que ver con cuánto se comprimió o cuánto se estiró el resorte. El resorte al comprimirse o al expandirse almacena energía potencial, ¿cierto? Almacena energía potencial. Y entonces acá la expresión para la energía potencial almacenada por un resorte desde el primer curso de mecánica clásica que ustedes vieron es esto, ¿no? Un medio de K por X al cuadrado. En vez de K, uno pone más bien lo siguiente, pone masa por la frecuencia omega C al cuadrado. Tomando en cuenta que esa fue una frecuencia que nosotros definimos las clases pasadas, ¿no? Omega C al cuadrado es otra frecuencia natural que es K sobre M asociada al resorte. Entonces, masa por omega C al cuadrado sigue siendo simplemente K, la constante del resorte. Y esta X es la distancia que se estiró o se elongó el resorte de su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, inicialmente está en su posición de equilibrio, las masas empiezan a oscilar arbitrariamente, no necesariamente en un modo, y el resorte se estira una cierta distancia que es igual a lo siguiente. La distancia que se estira es x1 menos x2, ¿no? A ver si lo puedo poner acá. No, vamos a ponerlo de otra forma. Así. x1 menos x2 al cuadrado, ¿sí o no? Ustedes me podrían decir, no, es x2 menos x1, pero es que está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces no me importa cuál es el orden. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, lo mismo, ¿no? Está elevado al cuadrado. Entonces, esta es la distancia que se estira. O se comprime. X1 menos X2. Y esta sería entonces la expresión de la energía total. Entonces aquí lo escribo. La energía total es. Y aquí está. Aquí está la expresión de la energía total.
donde notamos que el término potencial en el péndulo, en los péndulos simples proviene de esta relación que yo les escribí acá, ¿no? Para que lo tengan presente. Ahora, la fórmula importante es la de la energía total, ¿no? El péndulo simple es más una curiosidad. Lo importante es esto. Miren que la energía total, en este caso particular, no se puede escribir como la energía de la partícula 1 más la energía de la partícula 2, porque de nuevo hay un término de mezcla, ¿no? Están acoplados bueno, desacoplados en realidad. Hay un término de mezcla, ¿no? Y entonces no se puede escribir como una energía 1 más una energía 2 porque aparece un término adicional. No podría aquí, digamos, para que quede un poquito más entendible, poner esto entre paréntesis. Esta pareciera que es la energía para la partícula 1, ¿cierto? Y esta la energía para la partícula 2. Y uno podría llegar a pensar que pues es suficiente con esos dos términos, pero no, ¿cierto? Hay un término de mezcla adicional. Entonces tenemos la energía de la partícula 1 como si estuviera sola, ¿no? Más la energía de la partícula 2 como si estuviera libre, más el término de mezcla que aparece aquí, que tiene que ver con que los osciladores están acoplados por un resorte. Acoplados por un resorte. Y entonces aparece este término adicional que me dice que la energía mecánica no se puede escribir como la suma de las energías individuales de cada una de las partículas, porque aparece ese término. Noten además algo muy importante. Observen lo siguiente. Observen que la energía mecánica, bueno, esta también es la energía mecánica, ¿no? Pero la vamos a llamar energía total del sistema. La energía total se puede escribir como la suma de una energía potencial más una energía cinética. Es decir, observen que esta energía E, de nuevo, se puede escribir como una energía cinética que depende de las velocidades. Entonces lo voy a poner así. Depende de x1 punto, de x1, está así, a ver, de x.1 y de x.2, es decir, de las velocidades, más un término potencial que depende únicamente de las posiciones, ¿no? Entonces la energía se puede escribir como un término cinético más un término potencial, es decir, una función potencial. Y noten que la fuerza o las fuerzas se pueden calcular como F1 igual a menos la derivada parcial del potencial con respecto a x1. Mientras que F2, la fuerza 2, se puede escribir como menos la derivada parcial con respecto a x2 de el potencial. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar las dos ecuaciones de movimiento de nuevo derivando. Pero esta vez hay que derivar con respecto a las coordenadas. Con respecto a las coordenadas para encontrar la fuerza. Pero esto es la definición de fuerza. Miren que es la definición de fuerza. La fuerza se puede encontrar como menos la derivada de la energía potencial con respecto a la coordenada. ¿Sí o no? Esto es algo que debieron ver ustedes en fuerzas centrales. Cómo calcular la fuerza a partir del gradiente del potencial. ¿O no lo han visto? En un campo de fuerzas centrales la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. ¿Sí o no? Menos el gradiente de la energía potencial. O dicho de otra forma, las fuerzas se calculan así. Digamos, si no lo recuerdan, yo se los estoy diciendo, se calcula así. Donde el potencial acá, donde el potencial x1, x2, aquí b de x1, x2, pues es toda la parte que depende únicamente de eso, ¿no? Entonces ustedes cogen acá lo que depende de x1 y x2 es esto. Un medio de este término, ¿no? Más un medio del término para x2 y más este otro que está acá.
Eso es la energía potencial, todo lo que depende únicamente de X. La energía cinética es la que depende de X punto, que son las velocidades. Entonces ya no la escribo porque la energía cinética serían los términos que hacen falta, tomando en cuenta que esto se escribe como energía cinética más energía potencial. Entonces noten que si ustedes cogen este término y lo derivan con respecto a X1, obtienen la primera ecuación de movimiento, porque F1 es masa por X2.1. ¿Sí o no? Y si ustedes derivan con respecto a X1 esta cosa que está aquí, van a encontrar la ecuación de movimiento. ¿Sí o no? Hagámoslo para un caso, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos para el primer caso, para X1. Entonces cogemos esto que está aquí. Y ustedes dicen, bueno, vamos a aplicarle la derivada parcial con respecto a X1 a este potencial, a ver si lo que está diciendo el profesor tiene algún sentido o no. Entonces ustedes cogen el potencial acá y lo ponen explícitamente y lo derivan. Entonces este es el potencial y le toman la menos derivada parcial con respecto a X1 de toda esta cantidad que está acá, ¿no? Así. Y pues van derivando término por término. Ahora, una derivada parcial significa que la función que yo voy a derivar tiene más de una variable, necesariamente. Si solo tuviera una variable, esta derivada sería total, es lo primero. Tiene más de una sola variable primero, necesariamente. Por ejemplo, dos variables, x1 y x2. Derivar con respecto a x1 significa calcular la pendiente a lo largo de la dirección x1 en algún punto. Eso significa, ¿no? Ir calculando las pendientes. Y entonces, en este caso particular, uno mantiene x2 constante como si fuera una constante y lo único que deriva es los términos que dependen de x1. Entonces, esto se deriva como siempre, como se hacen las derivadas usuales, salvo que ustedes tienen presente que aquí x2 se comporta como una constante con respecto a x1, ¿no? Entonces, si uno deriva este término, ¿cuánto vale la derivada de este término? Cero. Cero. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Y bueno, se pone a derivar como se deriva usualmente las cosas. Entonces ustedes ponen aquí menos, el primer término les daría la derivada de x1 al cuadrado es 2x1, 2x1. Y ese 2 se cancela con este 1 medio. Por lo que acá le sale la masa, le sale omega sub 0 al cuadrado y le sale un x1 acá. ¿Cierto? Ese es el primer término. El segundo término, la derivada es 0. Porque la derivada con respecto a x1 de x2 es 0. Y en el tercer término, ustedes derivan usando la regla de la cadena, y entonces les va a salir más 2 dividido 2 por m por omega c al cuadrado por x1 menos x2 y, ¿qué más sale? Y la derivada interna, ¿no? Con respecto a 1. Entonces 1. Pero pues 1 por cualquier número es 1. ¿Cómo? Hay cambios para x2, ¿cierto, profe? Sí, para x2 sale menos 1. Entonces 2 dividido 2 da 1 y queda este término. Pero esto pues es igual a masa por aceleración. Y aceleración ustedes lo escriben como x2 puntos o bueno, usan la notación de Leibniz que es más, está mejor hecha, ¿no? Más ilustrativa. Así. Masa por aceleración, ¿no? Y obtienen la misma ecuación de movimiento a la que llegamos nosotros la vez pasada. Porque es exactamente la misma. Entonces, cancelan las masas. Y bueno, no creo que sea necesario volverlo a hacer, ¿no? Cancelan las masas, pasan este término a sumar, el otro a restar, les da exactamente la misma ecuación de movimiento. ¿Sí la ven o no? Son las mismas a las que yo llegué al principio desde la segunda ley de Newton. ¿Sí, Omar? Profe, o sea Ajá. que el signo menos, pues, ¿se acuerda con lo que usted nos dijo? Que qué pasaba, ajá, si ustedes me pueden decir que, X, que no es x1 menos x2, sino x2 menos x1. Y usted dijo, pero no me importa porque está al cuadrado. Entonces, ¿cómo afectaría ahí en el tema de No, los pues me sigue sin importar porque en la otra ecuación sale con el menos.
Por eso, si yo lo hubiese tomado de la otra manera, Y simplemente... yo etiqueto las partículas como quiera, ¿no? Acá simplemente ustedes tienen que ser consecuentes con el signo que van a poner, ¿no? Acá Mm, tienen que ver cómo, en qué caso se está comprimiendo el resorte y en qué caso se está expandiendo y qué signo tendría esto, claro. dependiendo de... Porque esto lo puedo cambiar de orden, lo puedo escribir como menos x2 menos x1, ¿no? Y Sí, ya. también, profe. No, digamos, no hay ningún problema con eso. Porque esto es una resta de dos términos, ¿no? Y sí, Entonces profe, uno, sí se ve la ecuación que nos explicó la vez pasada. sí es la misma. Acá simplemente cancelan las masas y llegan otra vez a la misma ecuación, que es la ecuación de movimiento que yo les había escrito, ¿no? Es exactamente la misma ecuación. Y pueden hacer otra vez, hacen F2 igual a menos la derivada con respecto a X2 del potencial y obtienen la otra ecuación. Ahora, yo no la voy a obtener porque simplemente les estoy mostrando que otra vez a partir de la energía uno llega a la ecuación de movimiento, solo que esta vez están derivando con respecto a los 2 grados de libertad, a las posiciones, usando un resultado muy conocido, el hecho de que la fuerza se puede escribir como el menos gradiente de la energía potencial, ¿cierto? Y bueno, esta vez llegamos de nuevo a la misma ecuación, ¿no? No nos vamos a poner a repetir todo de nuevo. Ahora, había dicho que las energías no se pueden escribir como la suma de una energía 1 más una energía 2 porque apareció un término de mezcla. Sin embargo, es fácil verificar sustituyendo directamente las soluciones de las coordenadas normales, ¿cierto? ¿Recuerdan la transformación que nosotros hicimos de las coordenadas normales? Ustedes pueden hacer el cambio aquí. Escribir esta energía potencial en términos de las Qs. ¿Se acuerdan las Qs? Q1 y Q2. En términos de las coordenadas normales, uno puede verificar fácilmente que en ese caso la energía sí se puede escribir como las sumas de cada uno de los grados de libertad, es decir, de cada uno de los modos normales de oscilación. Y eso es casi evidente si miran el primer modo de oscilación, donde este péndulo acoplado oscila con una misma amplitud y una misma frecuencia. ¿Qué pasa en el primer modo de oscilación? ¿Qué pasa con el resorte? ¿Está estirado o no? ¿Está comprimido o no? Está comprimido, ¿no, profe? En el primer modo de oscilación. ¿Recuerdan que en el primer modo de oscilación estas dos masas oscilaban con la misma amplitud y la misma frecuencia? Entonces daban un movimiento global acá, de izquierda a derecha. En ese caso, ¿el resorte cómo estaba? Ah, que estaba, que no estaba, estaba simplemente ahí quieto, en su estado normal, En su posición de equilibrio. de equilibrio, sí, profe. No está ni estirado ni comprimido. Y entonces, si está en su posición de equilibrio en un modo normal de oscilación, ¿qué le pasaría a este término? Pues sería cero porque no está guardando Cero. energía. Y entonces miren que en un modo normal de oscilación, la energía sí se puede escribir como la energía de la partícula 1 más la energía de la partícula 2, ¿no? De aquí se ve claramente. Pero además, lo que se debe hacer formalmente es que ustedes escriban x1 y x2 en términos de las coordenadas normales que yo mostré en las clases pasadas, la q1 y la q2. Recuerdan que habíamos dicho que q1 era x1 más x2 y q2 era x1 menos x2, en fin. Luego encontramos x1 en términos de q1 y q2, un medio de q1 más q2. Eso es lo que tienen que hacer acá, ¿no? Reemplazar x1 y x2 en términos de las coordenadas normales y darse cuenta que en ese caso la energía sí se puede escribir como la suma de cada uno de los grados de libertad, pero en las coordenadas normales, es decir, de cada uno de los modos normales. Eso es algo que van a hacer ustedes en uno de los problemas. Es mostrar precisamente eso. Mostrar que en las coordenadas normales, esos son los problemas que aparecen aquí en el libro de la Universidad de Londres, ¿no? En las coordenadas normales sí se puede escribir la energía de una forma desacoplada, es decir, el grado 1 más el grado 2. El grado 2, que bueno, digamos en el contexto del curso de oscilaciones y ondas, a este tipo de sistemas se les llama sistemas acoplados, ¿no? Y entonces a esta ecuación se dice que está acoplada y lo mismo las ecuaciones diferenciales están acopladas. Cuando uno quita el término mezcla, se dice que está desacoplado. Eso es una mala denominación, pero está así por razones históricas y así se quedó, ¿no? Porque algo acoplado es algo que encaja perfectamente, es decir, que usted puede unir sus piezas, como en el Tetris.
Acoplado significa que usted tiene una ficha acá y tiene otra ficha acá y usted puede describir el sistema en términos de sus partes. Esto sería que está acoplado, como las fichas de Tetris. Y entonces en realidad acoplado debería ser que yo puedo identificar las partes. Acoplado debería ser que solo tiene estos dos términos. Cuando hay un término adicional se dice que hay una mezcla. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo de una mezcla sería que esta figura estuviera así, mezclada y no se pudiera separar, sino que acá estuviera, no sé, sin esta línea, ¿no? No se pudiera separar. Geométricamente, ¿no? Entonces aquí el término acoplado, pues, parece intuitivo, pero a mí se me hace desafortunado, sobre todo porque en mecánica cuántica uno sí usa bien la palabra acoplado, ¿no? Las coordenadas, la base acoplada y la base desacoplada, allá sí queda claro que en la base acoplada uno puede separar las partes. En cambio aquí le llaman acoplado es porque está acoplado por un resorte. Entonces a esta ecuación le siguen llamando ecuación acoplada y también a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Una cosita de denominación, pero bueno, de pronto para ustedes es intuitivo decir que esta ecuación está acoplada, ¿no? Que en realidad no significa, está mal denominado. Esta ecuación, de hecho, está mezclada o desacoplada. Pero desafortunadamente los libros están así. Profe, o sea que ahí está mezclada, ¿cierto? Sí, está mezclada, sí, lo que significa que no está acoplada, ¿no? Mire que esta ecuación, si ustedes hacen una representación geométrica, es lo que yo les estaba poniendo acá. Es como tener, este es el grado de libertad 1 y este es el grado de libertad 2. Y hay un término de mezcla. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Es una Profe, una pregunta, representación. profe. Listo. Ya vimos cómo se resuelve por medio de la fuerza Ujú. de Newton y ahora por el tema de energía. Aparte de saber que ambos se pueden resolver por los mismos sistemas, el hecho de poder trabajarlos por energía, ¿qué beneficio nos da sobre trabajarlos por fuerza, profe? Eso depende del problema concreto, pero la cosa es que este resultado que yo les acabo de mostrar también se puede extender a un sistema con grados de libertad infinitos o muy grandes, ¿no? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, escribir la expresión para un sistema de n partículas es de nuevo más sencillo que ponerse a escribir todas las ecuaciones de movimiento, ¿no? Porque es fácil de escribir, ¿no? Es el de la partícula 1 más el de la partícula 2 más el de la partícula 3 más el del 4 más el del 5 en los modos normales de oscilación. Entonces yo les estoy diciendo a ustedes, si ustedes reemplazan aquí el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2 por las coordenadas normales, la ecuación en el lenguaje del curso de ondas se desacopla, en el sentido que ahora la energía se puede escribir como la suma del primer grado de libertad más el segundo grado de libertad. Eso lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Escriben estas coordenadas usuales en términos de las coordenadas normales y se dan cuenta que ahora la energía se puede escribir como la energía del primer grado más la energía del segundo grado por separado. Si uno tiene un sistema de n partículas, ¿cómo es la energía total? La suma de las energías de los modos normales de oscilación. ¿Sí ve la utilidad? Sí, profe. Se puede generalizar en lugar de estar tratando con un sistema de n ecuaciones. Ah, Y otra vez entonces, uno puede encontrar las ecuaciones de movimiento derivando la energía de cualquiera de las partículas. Entonces ahí está la utilidad precisamente, la utilidad de la conservación de la energía. Es decir, la energía se puede diagonalizar más fácil que las ecuaciones diferenciales. Y diagonalizar el sistema de ecuaciones diferenciales es complicado. Nosotros vimos para el caso de 2 grados de libertad cómo se hacía y tiene sus complicaciones. En cambio, diagonalizar la energía es sencillo. Ustedes miran qué expresión se obtiene en este caso para este sistema de dos partículas. Les va a dar algo muy similar, ¿no? Les va a dar lo mismo, pero con la Q. Q.1 al cuadrado, Q1 acá. Q.2 al cuadrado, Q2 cuadrado acá. Listo. Energía de la partícula 1 más, del modo 1 más el modo 2. Para un n partículas acopladas, pues sumatorias de 1 hasta n, sí. Y ya, tienen la energía. Un resultado bastante sencillo, ¿no? Pero eso es algo que quiero que ustedes miren, ¿no? Que ustedes hagan, por eso están los problemas. Entonces, esa es la utilidad de la conservación de la energía. Se puede escribir y de ahí ustedes pueden encontrar cualquier ecuación de movimiento.
Entonces, la energía total de un sistema mecánico para n osciladores acoplados se puede escribir como la suma de los modos normales de oscilación independientes. Eso es el resultado más importante aquí de la energía mecánica, pero ustedes tienen que verificar primero cómo queda la energía en términos de los modos normales de oscilación. Apenas se den cuenta que al hacer ese cambio este término desaparece, queda simplemente la suma de los modos normales de oscilación, pues ya saben que si tienen n osciladores acoplados, simplemente suman las energías de los n modos y ya. ¿Listo? Es decir, aquí omega sub 0 se va a cambiar por omega 1 y acá este omega sub 0 por omega 2, en fin. Y así. ¿Sí es claro o no? Más o menos, profe, hay que volverlo a... Pero ahí vamos. Sí se entiende, pero toca repasarlo para terminar de bajar ese conocimiento. Listo. Entonces, yo se los dejo también como una nota, para que les quede más claro. Nota. Y esto también está en el taller, ¿no? Muestren que, o mejor dicho, se puede mostrar que al hacer el cambio a las coordenadas normales, que ustedes recuerdan es la Q1 y la Q2, ¿se acuerdan de esto? ¿Dónde? Pues las definiciones yo se las di, ¿no? Q1 era x1 menos x2 y Q2 era, bueno, era x1 más x2, ¿no? Dejámoslo, se las escribo acá para que, pero ya se las había dado, ¿no? Y Q2 era x1 menos x2, si no estoy mal. Pronto tienen algún signo relativo. No me acuerdo si les había hecho x2 menos x1 o x1 menos x2. En todo caso, estas son las coordenadas normales que nosotros definimos para desacoplar el sistema de ecuaciones. Se puede mostrar que en este caso, la energía se puede escribir como, y esto es lo que quiero que miren, ¿no? Un medio de la masa por Q1 punto al cuadrado más un medio de la masa por omega 1 al cuadrado por Q1 al cuadrado. Este sería el primer término, ¿no? Energía cinética más energía potencial, factoricemos el 1/2 para que quede como más claro, ¿no? Y el segundo término que aparecería sería este término, con el 2 en todos lados. Donde omega 1 y omega 2 fueron las que yo definí en clase, ¿no? Recuerden que omega 2 al cuadrado era omega sub 0 cuadrado más 2 veces omega c al cuadrado. Y omega 1 al cuadrado era omega sub 0 cuadrado. Esto es lo mismo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Se escribe así. Este resultado se puede generalizar a un sistema de n partículas acopladas. Entonces, en un sistema de n partículas acopladas, ustedes escriben esto como la suma de j desde 1 hasta n de todo esto que está aquí. Pero cambian el 1 que está aquí. Bueno, este 1 que está acá lo ponen ahora como una etiqueta, un índice libre, un j. Así. ¿Cierto? Sí, porque al profe no le gusta la I, toca poner la J. Sí, es que la I no se ve tan bien. Y entonces miren que la suma de cada uno de las energías de cada uno de los modos normales de oscilación. Y este es un resultado muy importante, ¿no? Claro, y es mucho más fácil trabajarlo. Entonces, claro, las coordenadas normales desacoplan las ecuaciones de movimiento, pero también diagonalizan la energía, ¿no? Eso es lo importante aquí. Las coordenadas normales no solo desacoplan las ecuaciones de movimiento, sino que además diagonalizan la energía. Diagonalizan la energía. Y esto permite que la energía se exprese como la suma de las energías de los modos normales de oscilación. Esto permite, se los dejo todo escrito, ¿no? Que la energía total se exprese como la suma de las energías individuales de los diferentes modos de oscilación.
Y entonces esto nos ahorra mucho problema porque es una expresión que ustedes pueden encontrar fácilmente. Ya no tienen que preocuparse en ponerse a mirar cómo es la energía con todos los términos mezclados, no. Ustedes simplemente identifican los modos de oscilación, las frecuencias como las calculaban del determinante de la matriz, ¿sí se acuerdan? Una vez que tienen las frecuencias de los modos de oscilación, lo único que tienen que hacer es reemplazar en esta fórmula y sumar desde 1 hasta n y encuentran la energía total. Luego derivan con respecto a las coordenadas y obtienen las ecuaciones de movimiento. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la generalización? Digamos, aquí nosotros en este curso nos contentamos por ahora con 2 grados de libertad, ¿cierto? Yo siempre les pongo la generalización a n grados de libertad, pero eso va más enfocado a la mecánica cuántica, donde uno trabaja con este tipo de expresiones, ¿no? Aquí con 2 grados de libertad estamos contentos por ahora, pero yo les pongo la generalización, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, esa es la idea. Se los dejo aquí como una nota. Creo que ahora sí lo entendieron un poquito más, ¿no? De todas formas, les queda aquí, revisen los problemas del taller, los primeros 6 problemas. Ahora, esto es lo primero que les quería mostrar hoy. Quería hablarles de la energía. Ahora, lo segundo es otra cosita que es distinta, que tiene que ver con un modo particular en el que se mueve este sistema físico de 2 osciladores acoplados, pero no es un modo normal de oscilación. No es un modo normal de oscilación, sino es otro tipo de movimiento que también puede realizar este tipo de sistema físico que se conoce como pulsaciones y que tengo que explicárselos porque, digamos, es algo que aparece bastante en distintos contextos, entonces, digamos, sería un pecado no explicarlo. Entonces, después ustedes van más adelante a otros cursos y alguien les habla de esto y ustedes dicen, no, es que el profesor Edilson nunca nos explicó pulsaciones en el curso de ondas y no, ese es un problema, ¿no? Esto es algo que sí o sí tienen que conocer o haber escuchado, o por lo menos que ustedes digan, ah, sí, algo me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué son las pulsaciones, no? Las pulsaciones son oscilaciones que son casi armónicas con una amplitud que varía lentamente con el tiempo y que ocurre básicamente cuando las frecuencias de oscilación de los 2 grados de libertad son muy cercanas, están muy cerca, es decir, bastante cerca, ¿no? Y se satisface la siguiente condición. Entonces vamos a ponerlo aquí para que ocurra una pulsación que tiene que ocurrir. Primero, las frecuencias, no, vamos por pasos. Ocurre cuando 2 funciones armónicas se superponen, primero. Entonces ustedes tienen 2 funciones de un oscilador armónico, por ejemplo, y las suman las 2. Pero 2 funciones armónicas de diferente frecuencia, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros encontramos que la solución general de este sistema era la suma de 2 funciones, ¿no? La suma de Q1 más Q2, por ejemplo. Y Q1, ¿qué era? Era la solución de un movimiento armónico simple. A por coseno de omega 1t más delta 1, ¿no? Mientras que Q2 era otra constante B por coseno de omega 2t más delta 2. Y la solución general era la suma de las dos, es decir, la suma de 2 funciones armónicas. Aquí, para que haya una pulsación, primero tiene que ocurrir eso, ¿no? Ocurre cuando 2 funciones armónicas de diferente frecuencia se superponen, entonces yo les pongo aquí una fórmula como para que ustedes más o menos lo entiendan, ¿no? Tenemos alguna solución arbitraria que es la suma de 2 funciones armónicas, eso es lo que les estoy diciendo. Que esta pues era una de las soluciones a las que llegamos en las clases pasadas, ¿no? Es decir, las pulsaciones pueden ocurrir en este sistema de 2 péndulos simples acoplados, por ejemplo. Aquí pueden, o 2 masas acopladas por resortes. Aquí el delta O. Ocurre en este caso. Pero no solo cuando ustedes tienen 2 péndulos acoplados por un resorte, ocurre que uno superpone 2 funciones armónicas, ¿no? Hay otros ejemplos. Por ejemplo, si ustedes tienen un solo péndulo simple, uno solo, y le aplican 2 fuerzas
dos fuerzas armónicas. Recuerden que si ustedes tienen un péndulo simple y le aplican una sola fuerza, el oscilador se vuelve un oscilador forzado, ¿cierto? Y la solución del oscilador forzado, de nuevo, es un movimiento armónico simple, solo que ahora la amplitud depende de la frecuencia, ¿no? Pero en principio el sistema oscila con la misma frecuencia de oscilación de la fuerza externa. Pero otra vez la solución es de este tipo. Solo que ahora ustedes cambiarían omega por omega F. Esta omega sería la frecuencia de la fuerza externa. En el caso de un oscilador simple forzado, es decir, piensen en el péndulo simple con una fuerza. Los dibujo por aquí, más arribita. Entonces, este es otro ejemplo. Ustedes cogen un oscilador simple y le aplican una fuerza periódica externa. Entonces, la fuerza periódica yo la voy a representar aquí con una flechita roja. Suponen que esta fuerza es periódica. ¿Qué pasa? Pues que esto va a terminar haciendo oscilar a este sistema con la misma frecuencia de oscilación de la fuerza externa y describiendo también un movimiento armónico simple. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no solamente ponen una fuerza, sino que ponen dos? Pero ahora la otra fuerza tiene distinta amplitud en general, distinta frecuencia, etcétera, ¿no? Distinta fase. Es decir, por ejemplo, la otra fuerza podría estar aplicada por acá, ¿cierto? Entonces, ustedes tendrían la superposición de dos fuerzas, ¿no? Y la solución sería precisamente este tipo de superposición. Pues miren que las pulsaciones no solo ocurren para este sistema de dos osciladores acoplados por un resorte, sino que también pueden ocurrir, por ejemplo, si ustedes cogen un péndulo simple y le aplican dos fuerzas distintas con dos frecuencias diferentes. La solución sería esto. Y no solo esto, sino, por ejemplo, si ustedes tienen una cuerda o aire o agua o algún medio elástico, como el que tenemos acá, y ustedes mandan dos ondas en la misma dirección. A ver si lo tengo por aquí. Esto. En este caso particular, si ustedes mandan, por ejemplo, dos ondas aquí sinusoidales en la misma dirección a lo largo de una cuerda, en ese caso también puede haber una pulsación. ¿Sí? Son dos funciones armónicas superponiéndose. Y puede ocurrir también bueno, todo esto es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto que está aquí. Puede ocurrir también con ondas de sonido, con ondas electromagnéticas, en fin, la superposición de dos ondas, ¿no? Entonces, este concepto que yo les estoy explicando no solamente es válido para este sistema de dos péndulos acoplados, sino que es válido para otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir en general para todos estos sistemas que acabo de mencionar. En todo caso, uno lo que tiene que tener es la superposición de dos funciones armónicas de diferente frecuencia. La fase puede ser la misma, uno coge con condiciones iniciales y ajusta la fase para que quede igual, ¿no? Incluso las amplitudes las puede poner igual. Lo que importa en realidad es la frecuencia, que las frecuencias sean diferentes. Pero, ¿qué tan diferentes tienen que ser? Esa es la pregunta que no se tiene que hacer para que ocurra una pulsación. La cosa es que las frecuencias tienen que ser cercanas. Entonces acá lo pongo. Las frecuencias deben ser cercanas, o sea, muy próximas, una proporcional a la otra. Es decir, acá lo ponemos así, omega 1 tiene que ser aproximadamente igual a omega 2. Entonces, ¿cómo es? ¿Esto es? No. No. Algo así, ¿no? Omega 1 muy similar a omega 2, cercano, no pueden ser tan diferentes. Y además, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que el promedio de las frecuencias, me gusta esta barrita, es muy pequeña. No. ¿Cómo era? Así. El promedio de las frecuencias, que es básicamente, bueno, ahorita lo defino. El promedio de las frecuencias tiene que ser mucho mayor que su diferencia. Entonces lo vamos a escribir así. Tiene que ser mucho mayor que la diferencia. El promedio de las frecuencias tiene que ser mucho mayor que la diferencia, donde, les hago acá la definición, entonces el promedio, ustedes lo tienen que entender como, pues la suma de las dos frecuencias, omega 1 más omega 2, dividido 2.
Este es el promedio, ¿no? Mientras que la diferencia, pues no es tan difícil de entender, ¿no? Delta omega la tienen que entender como omega 1 menos omega 2. ¿Sí? Pues eso es lo que se necesita. Se necesita que el promedio sea mucho mayor que la diferencia de las frecuencias. Entonces, si yo tengo estas condiciones, omega 1 cercano a omega 2, de tal forma que omega 1 más omega 2 dividido 2 es mayor, mucho mayor que omega 1 menos omega 2, entonces el sistema va a describir una, una pulsación, una pulsación. Eso quiere decir que básicamente va a oscilar de la siguiente manera. Aquí está la simulación. Miren, por ejemplo, esta curva roja o la azul, cualquiera de las dos, ¿no? Digamos, este es el movimiento, el azul sería la masa 1, la roja sería el movimiento de la masa 2. Primero noten que están desfasadas, ¿no? Las dos masas, pero no nos vamos a preocupar ahorita por eso, sino por el movimiento de una de las masas. Por ejemplo, la masa 1, que es la azul. Noten que hay una amplitud global, noten la amplitud global, que va cambiando con el tiempo. ¿Sí lo ven? Una amplitud global que va cambiando con el tiempo. Esa amplitud cambia de manera sinusoidal con el tiempo, es decir, es armónica la amplitud, pero esa amplitud es un envolvente. En realidad, el movimiento es todo la curva azul, ¿no? Mire cómo está oscilando, pero está oscilando de tal manera que tiene una amplitud que lo envuelve, ¿no? ¿Sí lo ven? Aunque bueno, acá no estoy... Toda esta línea punteada que estoy dibujando. Esa es la amplitud. La amplitud es una función sinusoidal. Es decir, aparece una función sinusoidal envolvente. Va cambiando con el tiempo de forma sinusoidal. Recuerden que nosotros cuando vimos oscilaciones amortiguadas, la amplitud cambiaba con el tiempo, pero en ese caso la amplitud disminuía exponencialmente. Era un caso particular de una amplitud cambiando con el tiempo. Aquí, en cambio, la amplitud está cambiando con el tiempo, pero de forma armónica, de forma sinusoidal. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que hay una pulsación, porque miren que básicamente ustedes están atrapando toda una oscilación en una especie de paquete de ondas. ¿Sí lo ven? Miren la curva roja. Entonces, están atrapando toda una oscilación. Y a esto se le puede asociar un tiempo, un periodo, el periodo de la pulsación. El periodo en el que el oscilador empieza desde cero, va aumentando su amplitud, aumenta hasta un máximo, luego la disminuye hasta un mínimo de nuevo. ¿Cierto? Y vuelve otra vez y la aumenta, la disminuye y vuelve y aumenta y vuelve y disminuye. ¿Sí lo visualizan? Entonces, hay algo así como un envolvente que sí tiene un movimiento armónico, porque la amplitud es sinusoidal. Ahorita vemos por qué, ¿no? Ahorita les estoy describiendo el movimiento y ustedes lo pueden ver en esta simulación también, que es análogo a los problemas que hemos estado mirando. Dos masas unidas por tres resortes, de tal forma que queremos encontrar este tipo de movimiento, ¿no? Miren que las masas tienen que ser muy cercanas. Entonces, acá la pongo lo más cercano que se puede, ¿no? Ponemos la constante de uno de los muelles como 5, la constante del que acopla como 2. Eso hace que las frecuencias sean muy cercanas, ¿no? Y acá vamos a poner algo así como 1.5, la amplitud. Con estas condiciones iniciales. La primera está en 0 y la segunda sí tiene un valor. Y lo ponemos a oscilar. Entonces, ustedes tienen que ponerse a mirar o la curva azul o la roja y tratar de identificar el movimiento que está haciendo. El movimiento que está haciendo. Entonces, se quedan mirando la azul o la roja. Y se dan cuenta que va disminuyendo hasta que se hace 0, vuelve y aumenta, vuelve y disminuye, vuelve y aumenta. ¿Sí lo ven o no? Si acá la pulsación no se ve tan bien. Digamos, esta simulación no es lo suficientemente buena para ver la pulsación. Porque solo alcanza, en la pulsación solo se alcanzan a dar pocos ciclos, ¿no? Pero la pulsación evidentemente está aquí, ¿no? Si ustedes siguen acá el puntero que yo les estoy dando, miren, aquí está en 0. Miren cómo hace, ¿no? Va aumentando la amplitud, aumentando la amplitud, aumentando la amplitud, y luego empieza a disminuirla. Y acá tienen una pulsación completa que yo podría, digamos, señalárselas aquí con un circulito. A ver si se puede.
esta sería la pulsación completa para la partícula azul, la 2. ¿Sí la ven o no? Y miren el envolvente. ¿Sí ven que el envolvente es un seno? Y vuelve y hace otra pulsación y luego otra pulsación. En todo caso, da varias oscilaciones, pero de tal forma que la amplitud va cambiando sinusoidalmente. Empieza desde cero, va aumentando, aumentando, llega al máximo y vuelve a cero. En ese intermedio dio varias oscilaciones. A este tipo de oscilación se le conoce como una pulsación. Y de nuevo les repito, ocurre en varios sistemas físicos. Esto que está aquí, una pulsación. Y tiene varias aplicaciones que más adelante podemos discutir o que están también en el libro Serway. ¿Para qué sirven estas pulsaciones, no? Entonces, miremos, esto es como, digamos, la parte más descriptiva de cómo funciona la pulsación, pero veamos por qué, ¿no? ¿De dónde es que sale esto? Entonces, para entender por qué, vamos a imponer condiciones. Entonces, hacemos lo siguiente. Supongamos que uno de los péndulos se separa ligeramente de su posición de equilibrio, de tal manera que las condiciones iniciales son de la siguiente forma. Entonces, supongamos que las condiciones iniciales son de la siguiente manera. Vamos a ver. Entonces, estos dibujitos desgraciadamente ya no me sirven. Voy a tener que hacer otros. Entonces, vamos a suponer que estas son las condiciones iniciales. Vamos a decir que x1 en t igual a 0 vale una A. Mientras que suponemos que x2 en t igual a 0 vale 0. Por otra parte, suponemos que B1, bueno, vamos a ponerlo como x.1 o bueno, B1, ¿no? Ustedes entienden que está la derivada de x1 con respecto al tiempo, ¿no? Que B1 en t igual a 0 vale igual a B2 en t igual a 0 y eso es igual a 0. Entonces, estas son nuestras condiciones iniciales que significan básicamente lo siguiente, ¿no? Volvemos a nuestro problema del péndulo, ¿no? El primer péndulo lo vamos a desplazar ligeramente. Digamos, esta es positiva, ¿no? Entonces, el primer péndulo lo desplazamos ligeramente hacia la derecha. Recuerden que estas As no pueden ser tan grandes porque estamos en el límite de pequeñas oscilaciones, ¿no? Entonces, hacemos esto. El primer péndulo lo desplazamos hacia la derecha una cierta amplitud A, en t igual a 0, ¿no? Y el segundo péndulo, en cambio, está en reposo acá, bueno, pongámoslo con el mismo colorcito, porque son idénticos los péndulos, ¿no? Así. Está en su posición de equilibrio. Así. De tal forma que la velocidad inicial de ambos es cero. Es decir, yo moví esto hacia la derecha un poquito. Ambos tienen una velocidad cero y el resorte quedó un poquito comprimido. Esas son las condiciones iniciales. Entonces, eso es lo que hicimos inicialmente. Nuestra condición inicial. Cogí el péndulo 1, lo moví un poquito a la derecha. Ambas masas están en reposo, es decir, mantengo esta quieta también. El resorte se comprimió un poco y luego ¿qué hago? Suelto el péndulo y dejo oscilar libremente el sistema y me pregunto cómo oscila. Me pregunto cómo oscila. Esa es precisamente la cosa. Y entonces, aplicando condiciones iniciales, podemos determinar las constantes arbitrarias, ¿no? Pero tenemos que aplicarlo sobre las ecuaciones que nosotros encontramos en las clases pasadas. Entonces, a ver si me acuerdo. Las soluciones generales eran las siguientes. Entonces, nosotros teníamos que phi1 de t, si estoy mal, era precisamente esta suma, ¿no? Creo que phi1 de t era esto. Y teníamos que phi2 de t, bueno, pero en este caso particular las phi son las x, ¿no? Entonces yo voy a poner, estamos tratando este ejemplo, ¿no? Entonces ponemos la misma variable que está ahí. Y x2 de t entonces sería la resta. Yo las había llamado una phi en general porque les había dicho que no solo este sistema satisface todas estas ecuaciones, sino que también cualquier sistema de dos osciladores acoplados, ¿no?
Pero aquí entonces pongámoslo con la variable directamente de este problema. X1 y X2. X2 era la resta, Y entonces nosotros podemos evaluar condiciones iniciales aquí y ver qué pasa con C1, con C2, con delta 1 y con delta 2. Entonces, ¿cómo lo hago? Empecemos por evaluar la primera condición inicial, ¿no? Evaluemos la primera condición inicial. Mire que son 4 condiciones, ¿no? Se complicó un poquito el problema. Esto es el problema de encontrar las constantes. ¿Tenemos cuántas constantes arbitrarias? C1, C2, delta 1, delta 2. 4 condiciones, ¿cierto? 4 constantes, ¿cuántas condiciones se necesitan? 4, ¿no? Hay 4 constantes que hay que fijar. C1, delta 1, C2, delta 2. Se necesitan 4 condiciones iniciales. 1, 2, 3, 4. Y entonces miramos la primera. ¿Qué pasaría si evaluamos en t igual a 0? Es lo primero. Y decimos esto es igual a A, ¿no? Primero, cogen ustedes la solución. Y la evalúan en t igual a 0. Así. Entonces ustedes dicen, bueno, ponemos t igual a 0 en todo lado. T igual a 0 acá. T igual a 0 acá. Y miramos qué obtenemos. Omega 1 por 0, pues es 0. 0 más delta 1 es delta 1. Omega 2 por 0 es 0. 0 más delta 2, delta 2. Y esto tiene que ser igual a A. Eso nos dice la primera condición inicial. C1 coseno de delta 1 más C2 coseno de delta 2 igual a A. De la segunda condición inicial, ¿qué tenemos nosotros? La segunda es esta. ¿Cierto? Entonces me están diciendo que x2 en t igual a 0 debe ser 0, ¿no? Entonces ponemos primero x2. x2 es esto que está aquí. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos t igual a 0 acá. T igual a 0 aquí. 0 por omega 1 pues da 0. 0 más delta 1 pues da delta 1 y lo mismo acá, ¿no? 0 por omega 2 es 0 más delta 2 pues da delta 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Noten que como consecuencia de la segunda ecuación, uno obtiene entonces que C1 por coseno de delta 1 es igual a C2 por coseno de delta 2, porque acá tenemos que C1 coseno de delta 1 menos C2 por coseno de delta 2 es igual a 0. Ustedes cogen este término que está restando a la izquierda y lo pasan a sumar a la derecha. Y entonces tenemos esto primero, ¿sí? Profe, ese ahí es igual a 0 porque es el que está en equilibrio, ¿cierto? Es esta, sí. Es la condición inicial. Listo. La elegimos así, no mire que uno elige sus condiciones iniciales, ¿no? Las elegimos así. Y entonces obtenemos este resultado. Ahora, reemplazando en la primera condición que se obtiene. Entonces, recordemos que la primera condición nos está diciendo esto. Pero ahora yo les estoy diciendo C2 por coseno de delta 2 es esto. C1 coseno de delta 1. Y entonces ustedes cambian acá. C2 coseno de delta 2 por C1 coseno de delta 1. Y esto lo escriben como 2 veces, ¿cierto? C1 coseno de delta 1 más C1 coseno de delta 1 es 2 veces. 2 veces C1 por coseno de delta 1. Y acá entonces ustedes concluyen que C1 por coseno de delta 1 ¿no lo puedo quitar? Tan raro. C1 por coseno de delta 1 es igual a medios, ¿cierto? Solamente pasan a dividir. Que este a medios está multiplicado por un 1. Entonces de aquí tenemos la posibilidad de darnos cuenta de dos cosas. Primero, que C1, que esto sería como trampa, ¿no? C1 vale a medios y delta 1 vale 0. Es una solución, ¿no? C1 vale a medios y delta 1 vale 0. Y en ese caso se tendría precisamente
las dos constantes C1 y delta 1. Pero después, tomando en consideración ese par de constantes, ustedes tienen que fijar C2 y delta 2. Entonces, de aquí se ve que C1 lo vamos a elegir por ser A medios. Es una posibilidad, ¿no? Mientras que C2, no, C2 no, delta 1, sería igual a 0. Si ustedes eligen estas dos constantes de esta manera, miren que coseno de delta 1 sería coseno de 0 igual a 1 y C1 sería A medios. Pero esto tiene como consecuencia además que delta 2 también es igual a 0 y además C2 también vale A medios, simplemente reemplazando en las otras ecuaciones. Así. Si ustedes reemplazan explícitamente aquí y evalúan las otras condiciones iniciales que hacen falta derivar 1 y 2, hacen la derivada, evalúan en t igual a 0, hacen la derivada, evalúan en t igual a 0, obtienen precisamente este conjunto de condiciones iniciales. Pero no me quiero extender tanto haciendo este sistema de condiciones iniciales porque esto no es lo importante. Entonces noten que esto es algo que ustedes pueden hacer por su cuenta. Simplemente, cosita acá. Yo ya lo hice con las primeras, ¿no? Miré que era x1, 0 y lo igualé a A. Eso le da una ecuación. Miré que era x2, 0, lo igualé a 0. Luego de aquí obtuve esta ecuación, ¿no? C1 coseno delta 1 igual a A medios. Ustedes tienen que coger B1 y evaluarlo en t igual a 0. Es decir, cogen esta ecuación y la derivan con respecto al tiempo. Eso les va a dar C1 por omega 1 por el menos seno de todo esto, más C2 por omega 2 por el menos seno, y eso lo igualan a 0. Y luego hacen lo mismo con B2, lo igualan a 0, y reemplazan lo que obtienen de B2 en B1, obtienen otra ecuación y al final llegan a esta conclusión de estas condiciones iniciales, ¿no? Pero es algo que prefiero que ustedes se pongan a hacer, ¿no? Es decir, lleguen a estas condiciones iniciales. Yo aquí les di una parte, pero en principio ustedes deberían tratar de verificar por qué da esto, ¿no? ¿Por qué da esto? Entonces, esta sería el conjunto de condiciones iniciales a las que uno llega. C1 vale a medios, C2 valdría a medios, delta 1 sería 0 y delta 2 sería 0. Si imponemos estas condiciones iniciales que están aquí. Eso quiere decir que ambos van a oscilar con la misma amplitud y con la misma fase, que es lo que estamos viendo acá, pero la frecuencia sí es diferente. Oscilan con la misma amplitud, la misma fase, pero la frecuencia sí es diferente. Entonces, reemplazando las condiciones iniciales, no las condiciones iniciales, sino las constantes, explícitamente, las que encontramos con las condiciones iniciales, uno encuentra que la solución toma la siguiente forma. Las soluciones toman la siguiente forma. X1 de t, habíamos dicho que era precisamente, ¿dónde está la solución? Esta, ¿no? Esto era X1 de t. Bueno, lo escribimos acá. X1 de t es esto, ¿no? C1 coseno omega 1t más delta 1 más C2 coseno omega 2t más delta 2. Estas constantes que se obtienen de imponer estas condiciones iniciales hacen que la solución tome una cierta forma única, ¿no? Entonces ustedes acá en C1 ahora ponen A medios, miren que ya fijaron la constante, omega 1t no la tocan, delta 1 la ponen igual a 0, así. Entonces no aparece delta 1. C2 lo ponen como A medios, ¿cierto? Y delta 2 otra vez es 0. Entonces quedaría la solución de esta manera. Miren que la medios lo pueden factorizar, entonces lo quitamos de aquí. Y ponemos acá un paréntesis, no sé, para que quede a medios como factor común. Pongamos estos paréntesis cuadrados, ¿no? Y entonces x1 de t quedaría de esta manera. x2 de t, en cambio, nosotros la teníamos aquí. Reemplazamos las constantes que encontramos de las condiciones iniciales, que bueno, yo les mostré el camino, pero no las calculé todas, ¿no? Entonces ustedes terminen de hacerlo
para que vean cómo sale, ¿no? Entonces C1 dijimos que era medios, ¿cierto? Delta 1 es 0, entonces no aparece acá. C2 también es a medios, lo vamos a factorizar. Y delta 2 vale 0. Entonces otra vez encerramos esto entre un corchete cuadrado. Y usamos las siguientes identidades trigonométricas. Usando las siguientes identidades trigonométricas que espero alguna vez hayan hecho en el colegio. Si no lo han hecho, pues lo tienen que hacer, ¿no? Lo tienen que hacer. Vamos a escribirlo así. Estas identidades son bastante conocidas. Un medio de coseno de un ángulo 1 más coseno de un ángulo 2 es igual a lo siguiente. Coseno de, a ver si me acuerdo, el ángulo 1 menos el ángulo 2, acá tampoco importa el orden, puede ser el ángulo 2 menos el ángulo 1, tomando en cuenta que la función coseno es par, no importa el orden en que lo ponga, por coseno de, a ver, el ángulo 1 más el ángulo 2 dividido 2. Entonces esta es una identidad trigonométrica que uno puede probar. Simplemente usan, pueden ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Pueden usar la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos y el coseno de la resta de dos ángulos y reemplazar explícitamente esa fórmula hasta que lleguen acá, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? O van en el otro sentido con alguna redefinición de estos ángulos, ¿no? Alguna redefinición. Y también se puede hacer así, ¿no? Es decir, definen nuevas coordenadas normales. ¿Se dan cuenta por qué sale esto? Esto sería una de las identidades trigonométricas que necesitamos, que la voy a llamar aquí la A. La identidad A. Ahora, la identidad B es muy similar, ¿no? Pero con la resta. Identidades trigonométricas. El coseno, un medio de coseno de cita 1 menos el coseno de cita 2, entonces se puede escribir como el seno de cita 1 menos cita 2 dividido 2 por el seno de cita 1 más cita 2 dividido 2. Esta es otra identidad que se puede de nuevo verificar si ustedes usan la regla del seno de A más B, ¿no? El seno de la suma de los ángulos. Y hay una tercera identidad que más adelante vamos a usar, pero que está en el taller explícitamente. ¿Dónde está el taller? Acá. Que es uno de los problemas del taller, que solo les dejé uno de esos porque todos se demuestran de la misma forma. Esta que está aquí, ¿no? Miren que lo mismo, solo que acá el 2 se está multiplicando, yo lo dejé acá como un medio, ¿no? Esta es otra identidad. Seno de A más seno de B es igual a 2 veces coseno de A menos B sobre 2 por seno de A más B sobre 2. Otra identidad. Ahora, si demuestran esta que está aquí en el taller, saben demostrar también las otras dos que están ahí, ¿no? Todas estas identidades aparecen aquí en este corte, ¿no? Esta nos va a aparecer más adelante también. Entonces, es otra identidad que hay que demostrar, pero que está aquí en el taller. Entonces, pueden ponerse a demostrarla al taller. Y una vez que demuestren la al taller, pues se dan cuenta también cómo se demuestran estas dos que están acá, porque todas son análogas. Todas son análogas. Entonces, no voy a demostrar aquí estas identidades trigonométricas porque es algo sencillo de hacer. Es algo que ustedes se pueden poner a hacer en algún momento por ahí. Hacen la del taller porque hay que hacerlo, ¿cierto? Tienen que saber cómo se hace. Pero también hacen estas dos. En algún momento que estén por ahí almorzando, no sé, estén por ahí, tengan un tiempo libre, se ponen a hacer esto rápidamente en una hojita, a ver cómo es que sale, ¿no?
Y en todo caso, usando estas identidades trigonométricas, las soluciones se pueden escribir de la siguiente manera. Entonces, escribimos de nuevo esta x1, solo que ahora usando la identidad trigonométrica. Miren que no hay nada raro. Esta omega 1t, ustedes la pueden considerar como esta cita 1, ¿no? Porque omega 1t es un ángulo, ¿no? Recuerden que omega 1 tiene unidades radianes por segundo, que multiplicado por segundos dan radianes. Entonces, todo lo que está dentro del coseno siempre es un ángulo que sería este cita 1 que está aquí. Mientras que omega 2t, pues es precisamente este cita 2 que está acá. Entonces, ustedes pueden cambiar todo esto que está entre el paréntesis cuadrado, todo esto que está entre el paréntesis cuadrado, y lo cambian más bien por esto, por esto. Pero toman en cuenta que nosotros dijimos que cita 1 era entonces omega 1, aquí, omega 1 por t. El t lo voy a poner afuera como factor común, mientras que cita 2 era omega 2 por t, omega 2 por t. Entonces aquí ponen omega 2 por t. Y el t lo dejo afuera. El t lo dejo afuera, ¿listo? Digamos, el t estaba aquí, pero pues lo saco de factor común y lo pongo afuera de esta división. ¿Sí? Está multiplicando todo este término. Por otro lado, aquí ustedes ponen de nuevo el t afuera y ponen omega 1 más omega 2 sobre 2. Entonces, así. Omega 1 más omega 2 sobre 2. Pero recuerdan las definiciones de omega 1 menos omega 2 y omega 1 más omega 2 sobre 2. Recuerdan que esto que está aquí, omega 1 más omega 2 sobre 2, no es más que el promedio de las frecuencias que yo definí arriba. El promedio, omega promedio. Y entonces acá en vez de poner todo esto, ponen un omega promedio. Ponen acá un omega promedio. Pero además recuerdan que omega 1 menos omega 2 es precisamente la diferencia, aunque con una delta mayúscula, ¿no? De las frecuencias, el delta omega que yo definí arriba, el delta omega, ¿cierto? Omega 1 menos omega 2. Y se quedan mirando esta expresión. Acá me faltó quitar el 1 medio, ¿no? Me faltó quitar el 1 medio porque recuerden que 1 medio de la suma de los dos da esto que está aquí, ¿no? O faltó multiplicar acá por un 2. Entonces acá viene con A sin el 1 medio. Así. Y se quedan mirando esta solución. La escriben de la siguiente manera ahora. Miren que voy a coger este término que está acá y lo voy a encerrar entre un paréntesis cuadrado. Pero además voy a escribir esto de una manera equivalente de la siguiente forma. Voy a llamar esto como A1 mod o em, como quieran, envolvente o modulación, en fin, que depende del tiempo, multiplicado por un coseno de omega t promedio. A ver. Coseno omega t promedio. Y esto sería omega x1t. X1t. Miren qué es lo que me está diciendo la solución que acabo de encontrar. De nuevo, la solución me está diciendo que el sistema va a oscilar con una frecuencia omega promedio que es mayor que esta delta omega que está aquí, ¿no? Pero la amplitud cambia con el tiempo y esa amplitud también tiene una frecuencia asociada. La frecuencia asociada es delta omega sobre 2. Recuerden que omega promedio es mucho mayor que delta omega. Y entonces es mucho mayor que delta omega sobre 2. Eso quiere decir que la amplitud también va oscilando, pero con una amplitud más pequeña que la amplitud de oscilación real de la partícula. O visto desde este diagrama que tenemos aquí, a ver si lo entienden, ven la curva roja. Miren que la curva roja está oscilando con una frecuencia que es precisamente la omega promedio. ¿Sí ven que es una frecuencia grande? Pero miren que además la amplitud también está oscilando, pero con una frecuencia mucho menor. La amplitud está oscilando, miren. La amplitud está oscilando. A la frecuencia que tiene precisamente la amplitud se le conoce como frecuencia modular, tomando en cuenta que esta amplitud está modulando la oscilación, ¿no? O también se le conoce como frecuencia envolvente, porque esta amplitud envuelve la oscilación completa.
Cualquiera de las dos, ¿no? O frecuencia modular o frecuencia envolvente. Esta diferencia de la frecuencia. En todo caso, lo que ustedes tienen que notar es que ahora la amplitud cambia con el tiempo y está oscilando, describiendo una función sinusoidal. Pero esa frecuencia de oscilación de la amplitud es mucho menor, miren que es mucho menor, que la frecuencia de oscilación real de la partícula, que es esta, que es mucho más rápida. Por eso, omega promedio es mucho mayor que la diferencia de las frecuencias. Entonces, ¿cuál es la frecuencia con la que está oscilando la amplitud? La diferencia de las frecuencias dividido 2, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia con la que está oscilando en realidad la partícula? La suma de las frecuencias dividido 2, es decir, el promedio de las frecuencias. Entonces, de ahí se obtiene precisamente esta solución. Si ustedes hacen la gráfica de esta función, encuentran ese pulso, esa pulsación. Grafiquen esto en un programa y encuentran la pulsación. Esto sería para el caso de X1. Okay. Para X2, o para la otra partícula, tenemos algo totalmente análogo. Ustedes simplemente toman esta solución, así. Escriben, bueno, aquí el 1/2 lo vamos a separar. Vamos acá 1 y acá 1. Escriben 1/2 de coseno de omega 1t menos coseno de omega 2t como todo esto que está acá, ¿no? El 1/2, ¿no? Y entonces quitamos este 1/2 y ponemos esto. Pero acá en vez de cita 1 ponen omega 1 por t y acá en vez de cita 2 ponen omega 2 por t y el t lo factorizan y lo dejan acá como factor común afuera y hacen más o menos lo mismo acá, ¿no? Ponen acá omega 1 por t, aquí ponen omega 2 por t, factorizan el t, lo ponen aquí afuera. Y de nuevo usan las definiciones de frecuencia promedio y de la diferencia de las frecuencias que definimos antes y vuelven y lo ponen acá, ¿no? Entonces ustedes acá ponen delta omega y acá ponen, en vez de todo esto, ponen omega promedio, ¿no? Omega promedio. Y otra vez encierran esta amplitud en un cuadrado, aquí en un corchete cuadrado, y se dan cuenta que han obtenido una A sub 2 que modula la oscilación, o que es un envolvente. Esta función depende del tiempo, multiplicado ahora por un seno de la frecuencia promedio por el tiempo. Y este sería el movimiento de la partícula 2. Miren que la partícula 1 viene con un coseno, y la partícula 2 otra vez viene con un seno. Eso quiere decir que ambos movimientos están en cuadratura, porque estas funciones están desfasadas pi medios, ¿no? El seno y el coseno están desfasados pi medios. Por lo que para estas condiciones iniciales que yo puse aquí, cada una de las partículas va a describir una pulsación que se representa con estas funciones que yo escribí acá, pero además van a estar desfasadas 90 grados. Van a estar desfasadas 90 grados. Las amplitudes de modulación sí se comportan de manera análoga, pero también están desfasadas, ¿no? Miren las amplitudes de modulación. Aquí hay un coseno y acá hay un seno. Significa que también la amplitud en general se va a ver desfasada 90 grados. Entonces, si ustedes se quedan mirando de nuevo el dibujito de la pulsación, se dan cuenta que cuando yo tengo un máximo acá, en la primera pulsación para la partícula 1, tengo un mínimo acá para la partícula 2, porque están desfasadas 90 grados. Cuando tengo una gráfica de un coseno aquí en la partícula 1, para la amplitud, ¿cierto?, de la pulsación, para la partícula 2 tengo la gráfica de un seno, porque están desfasadas 90 grados. En todo caso, la amplitud ahora cambia con el tiempo, pero describiendo una función sinusoidal. Entonces hay un envolvente, y dentro de ese envolvente está un paquete completo de onda, que es la oscilación real de la partícula, ¿no? Que tiene otra frecuencia, que es la frecuencia promedio de la que estábamos hablando, que es mucho mayor que la frecuencia de oscilación de la amplitud envolvente. Eso es lo que tiene que entenderse. Entonces aquí lo que están viajando en realidad son paquetes de onda, envueltas en una amplitud envolvente que tiene una frecuencia pequeña, una frecuencia suave. Y entonces de nuevo, bueno, se quedan mirando la simulación que está aquí para ver si más o menos entienden lo que está pasando, ¿no? Son paquetes de onda viajando hacia la derecha. Aunque aquí, bueno, es difícil ver que están a 90 grados, ¿no? No es tampoco tan visible como está aquí.
Esto cobra mucha importancia en la radiación electromagnética, ¿no? El viaje de paquetes de onda, ¿no? Paquetes de fotones. Pero bueno, eso es algo que vamos a discutir más adelante. Y bueno, vamos a dejar hoy aquí el video. Voy a pausarlo.